Cuando pensamos en la migración mexicana, siempre se nos viene a la cabeza Estados Unidos. Y si te dijera que miles de mexicanos eligieron otra cosa, que hay una historia secreta donde miles de mexicanos decidieron, en vez de ir al norte, dirigirse al sur. Hoy, acá en Majita TV, vamos a descubrir la historia fascinante, enigmática, profunda, desconocida y fascinante de la migración mexicana a Argentina. Sí, vamos a hablar de este tema que es súper interesante. Una historia llena de arte, de universidades, de cultura, de intercambios culturales, de cine, de política y de lazos que empezaron hace más de 100 años. Si nunca escuchaste esta historia, prepárate, porque te vas a sorprender. Yo soy Majita Vega, esto es Majita TV, y hoy te voy a contar todo sobre la migración mexicana a Argentina. ¡Vamos! Durante 1900 y 1940 se dan los primeros puentes entre México y Argentina. Los primeros contactos culturales empiezan a suceder desde 1910 hasta 1930. En esta etapa se da la fundación de la relación argentinos y mexicanos. Por ese entonces, tanto Argentina como México estaban pasando un momento histórico radicalmente diferente. Mientras México vivía la revolución, Argentina se consolidaba como un polo editorial de escritores y pensadores intelectuales. Por ese entonces, muchos escritores mexicanos decidieron viajar hacia Argentina. Es el caso de José Vasconcelos, escritor mexicano súper reconocido que viajó a Argentina a participar de debates literarios, conferencias y charlas con otros escritores. Es decir, se empezó a dar una cuna artística, una fusión México-Argentina en cuanto a la cultura. En paralelo, la prensa argentina seguía muy de cerca lo que pasaba durante la Revolución Mexicana. Este intercambio cultural fue el primer puente entre ambos países. Es decir, a los argentinos y a los mexicanos nos unió el arte, nos unió la filosofía, el debate, lo intelectual, las ideas. Y en ese momento era muy rico el intercambio que había entre ambos países. Por este tiempo se dieron los inicios de la migración mexicana a Argentina. En esta época no había grandes oleadas de mexicanos yendo para allá, sino que había viajes diplomáticos, académicos. Era una migración más corta, de menos tiempo, quizás se quedaban 1 mes, 2 meses, pero no toda la vida. ¿Por qué? Porque se daba un intercambio de ideas, de cultura, otro tipo de conexión. Por ese entonces, Argentina era vista como un país estable, con mucha riqueza intelectual, un país donde había mucha gente pensante y muchos artistas, escritores. Entre 1940 y 1960 comienza una especie de diplomacia cultural entre ambos países. México llega a Argentina a través del cine de oro, este resplandor que vivió el séptimo arte en México y que fue algo revolucionario que traspasó fronteras. Y claro que llegó a Argentina este cine de oro y eso generó mucha admiración y curiosidad por los mexicanos. Durante esta etapa del cine de oro mexicano, películas como María Candelaria, Los Tres García y Nosotros los Pobres llenaban las salas. Era increíble porque todo el mundo quería ir a ver el cine mexicano y conocer México. Argentina conoció a México a través del cine de oro. Por eso fue tan importante este movimiento en México,
porque lo dio a conocer al mundo. El mundo pudo conocer sus costumbres, sus tradiciones y su forma de pensar a través del cine de oro. Pedro Infante, Dolores del Río y Jorge Negrete eran figuras que los argentinos admiraban y aclamaban. Era devoción que les tenía. Este ¡pum! Del cine de oro mexicano generó algo clave, una fuerte afinidad cultural que preparó el terreno para intercambios futuros. Las editoriales argentinas, Sudamericana y Losada empezaron a publicar mucha literatura mexicana. Lo mismo hizo México, que trajo muchos escritores, muchos libros argentinos a México. Es decir, hubo un intercambio cultural en cuanto a la literatura muy fuerte. Desde los 50, los estudiantes mexicanos viajaban a Argentina para estudiar filosofía, sociología y letras. Ya había también intercambios académicos. Durante los años 70 y 80 se da el boom académico. Aquí comienza la primera ola real de mexicanos a Argentina. La Universidad Argentina es la protagonista, la causa de esta oleada de mexicanos que se fueron a Argentina. En los 70 Argentina tenía un sistema educativo universitario muy prestigioso. Este sistema educativo tenía la particularidad de ser completamente gratis, accesible y para todos, incluso para los extranjeros que venían a México, lo cual veían como una gran oportunidad poder estudiar en una universidad de tanto prestigio. Por eso empezaron a ir muchísimos mexicanos a Argentina. Y viajaron para estudiar por sobre todas las cosas filosofía, letras, sociología, historia, medicina y artes, teatro, grabado, pintura. El fenómeno Julio Cortázar fue un boom en México y eso también despertó muchísima curiosidad de los mexicanos hacia la Argentina. La influencia de Julio Cortázar en México fue enorme. Sus lecturas en la UNAM eran multitudinarias y esto generó intercambios sumamente interesantes entre Argentina y México. Intercambios que se basaban en la discusión literaria, en hablar sobre literatura, sobre el juego de Cortázar, sobre su forma de escribir tan particular, sobre su realismo mágico. Durante 1976 y 1983, Argentina sufrió una dictadura muy fuerte. Esta dictadura donde se perseguían a escritores, artistas y personas que piensen diferente, muchos argentinos decidieron migrar a México. ¿Y qué tiene que ver esto, Majita, con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Durante ese tiempo se produjo una gran oleada de argentinos que llegaron a México y obviamente trajeron su cultura aquí. Y se dieron sincretismos, se empezaron a relacionar con los mexicanos y también eso despertó mucha curiosidad de México hacia la Argentina. Se formaron redes académicas muy fuertes porque todos los intelectuales, artistas, escritores venían a México y querían hablar sobre esto, entonces se formaron estas redes académicas que fueron muy importantes para la historia de la literatura latinoamericana. Además, se dieron vínculos culturales muy fuertes, ya que había una afinidad muy grande. Se dieron convenios universitarios bilaterales y se empezaron proyectos editoriales y de investigación conjunta entre México y Argentina. Gracias a esos lazos, durante los 80 y 90 los mexicanos empezaron a ver a Argentina como un país cercano, hermano y culturalmente parecido. De los 90 hacia el 2000 llegan nuevos perfiles de mexicanos a Argentina. Con el renacimiento del cine argentino en los 90, muchos mexicanos decidieron viajar a Argentina, a Buenos Aires, para estudiar cine, para perfeccionarse en el séptimo arte. Entre 2005 y 2015, cientos de mexicanos viajaron a Buenos Aires a estudiar cine y producción audiovisual. Tener la posibilidad de estudiar medicina en una universidad súper prestigiosa y además que sea gratuito para los extranjeros
es una invitación con florecitas y corazones para que vayan a estudiar Argentina. Los mexicanos, claro que vieron esta oportunidad y sí fueron a estudiar Argentina y aprovechar lo que Argentina le podía dar en cuanto a medicina. La medicina en Argentina está muy avanzada y tenemos muy buenos médicos. Y muchos mexicanos dijeron, voy a estudiar Argentina, voy a aprovechar que puedo hacerlo gratuitamente y de paso vivo un tiempo en Argentina. Y se dio mucha migración mexicana a Argentina durante los 90 y 2000 para estudiar medicina. Es maravilloso, increíble que esto haya sucedido. Sobre todo los mexicanos que se fueron a estudiar medicina eran de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad de México y de Puebla. También muchos mexicanos llegaron porque los llamó el arte, ya que en Argentina hay muchas escuelas de arte. Durante ese momento, Argentina era vista como una capital cultural, es decir, un lugar donde la cultura florecía. También durante esta época se dan las primeras comunidades de mexicanos organizadas, que empiezan a hacer festivales en Argentina. Por ejemplo, Festival de Cine, festivales de cine mexicano en Buenos Aires, peñas culturales y muchos ciclos literarios. Desde 2010 a 2020 tenemos la ola contemporánea. Aquí empieza la migración mexicana que más conocemos. Hablemos de hoy. Según el INDEC, entre 7.000 y 10.000 mexicanos radican en Argentina. La mayor parte son estudiantes. Es una comunidad muy pequeña pero muy educada, ya que se la pasa estudiando y haciendo posgrados. ¿Por qué van los mexicanos a Argentina? ¿Por qué iría un mexicano a Argentina? Uno de los motivos principales es la educación. Tenemos muy buen nivel de educación, sobre todo en la medicina, que es algo muy importante que lo podés ejercer en cualquier parte del mundo. Pero también van a estudiar cine, arte y periodismo. Desde el 2016 al 2022, el costo de vida en Argentina favoreció a estos migrantes mexicanos, que son muy poquitos. También hay muchos intercambios formales entre universidades de Argentina y México. La UNAM con la UBA, el IPN con el UNC, la UNAM con la Universidad de La Plata. ¿Qué aportan los mexicanos en Argentina? Los mexicanos en Argentina hacen una gran contribución académica. Muchos se destacan en hospitales, en universidades, laboratorios, en investigación. Aportan muchísimo en la gastronomía, claro que sí. Hoy existen más de 150 restaurantes mexicanos en Buenos Aires. Muchos fueron creados por migrantes recientes. Los mexicanos en Argentina aportan mucha comunidad. Traen su sentido de comunidad y lo aportan al país, son cálidos, su humor, su calidez, todo eso es un gran aporte para la Argentina. Sin embargo, los mexicanos que viajan a la Argentina tienen que enfrentar desafíos reales, como por ejemplo los trámites lentos que son muy burocráticos, la homologación del título universitario es muy complicada, la economía argentina que es muy fluctuante y la inflación que cambia todos los días, obviamente los choques culturales. Pero la mayoría coincide en algo, que la vía cultural y la sociabilidad en Argentina reemplazan, o sea, superan a el choque cultural que pueda haber. Como verán, la migración mexicana a Argentina viene desde hace tiempo. El número de migrantes mexicanos radicados en Argentina no hay un número exacto. Se estima que son entre 7.000 y 10.000 personas, lo cual es una porción muy ínfima si lo comparamos con los 140 millones de habitantes que tiene México o los 46 millones de habitantes que tiene Argentina. Sin embargo, 10.000 son 10.000. Esos 10.000 que viven en Buenos Aires, les mando un beso enorme. Y qué valientes son por haberse ido a vivir a Argentina. En 2024 se registraron 8.800 mexicanos viviendo en Argentina. ¿Dónde viven estos mexicanos? Y muchos están radicados en Buenos Aires, pero otros se van a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, Salta, a Tucumán. Es decir, esos 8.000 no están todos en Buenos Aires, sino que están dispersados, pero la mayoría están en Buenos Aires. La migración mexicana a Argentina no es masiva.
No es ruidosa, ni es invasiva. Es silenciosa, cultural, académica, profundamente humana. Es la historia de jóvenes que cruzan el continente para debatir, para estudiar, para formarse. Es el resultado de 100 años de historia, de cine, de cultura compartida entre ambos países. Dos países completamente diferentes, unidos por el mismo deseo: aprender el uno del otro. Migrar no es irse, migrar es conectar mundos. Y entre México y Argentina ese puente está más vivo que nunca. Por eso, amigos mexicanos, me duele de todo corazón cuando se crean grietas entre argentinos y mexicanos. Es innecesario. Si bien hubo comentarios desafortunados de muchos periodistas hacia el fútbol mexicano, eso no tiene que ver con que no nos amemos y no seamos países hermanos. Siempre lo hemos sido. Compartimos muchísimo, muchísimo. Y tenemos que volver a unirnos y dejar las grietas atrás. Dejar los prejuicios y los estereotipos y darse cuenta que muchas cosas son creadas por los medios de comunicación para crear grietas. Pero México y Argentina tienen que estar ahora más unidos que nunca, porque en esta región de Latinoamérica tiene que estar unida. Toda Latinoamérica. No nos sirven de nada las grietas, queridos amigos, a nadie. Y Latinoamérica es fuerte, Latinoamérica pisa fuerte y yo soy latinoamericana. Amo Latinoamérica por sobre todas las cosas y quiero defender Latinoamérica y que estemos todos unidos. Déjame un comentario. Quiero saber tu opinión. Quiero que me cuentes qué pensás de esta historia que te acabo de contar de mexicanos migrando a Argentina. ¿Vos conocés a alguien que se haya ido a vivir a Argentina? Contámelo en los comentarios. Es súper importante para mí leerlos. Gracias a la comunidad de Majita TV que me apoya muchísimo y que siempre están ahí atrás. Infinitas gracias para cada uno de mis suscriptores por estar acá en Majita TV. Dale like a este video, no te hagas el boludo, llenámelo de celeste que es gratis. Like, 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 like. Suscríbete a Majita TV, activa la campanita y llenate de cultura, de información y de debate. Yo soy Majita Vega, esto fue Majita TV. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Los amo! ¡Chau!